Entonces queríamos plasmar que todos nuestros sets o toda nuestra parte de dirección de arte fuera enfocada como si fuera un cuadro en el cual pudiésemos tener como no elementos irreales, pero elementos muy marcados en el cual esa misma escena que tú puedas ver en ese cuadro lo puedas ver plasmado en la realidad. Obviamente hay unos que son muy realistas, pero se vuelve muy teatral la puesta de escena, se vuelve muy teatral la puesta de los elementos, se vuelve muy teatral también los elementos que están en la parte de atrás, los edificios y todo lo demás. Entonces creo que era como una combinación de ambas. Para mí era buscar como todo el tema de las pinturas y después irme como ya a la parte teatral. No voy a hacer un momento real, no voy a plasmar un momento real, sino que voy a tener solo ciertos elementos en una locación que es muy ajena a las situaciones que están pasando. Entonces, después de ver como varios referentes de lo que eran las pinturas, sobre todo como esta parte de la revolución, de diferentes revoluciones. Y después de eso me fui a la parte del teatro. Me gustaba mucho buscar como qué escenas teatrales no específicas o iguales que hubiesen hecho como de esto. Escena de teatro plasmar en una casa, como en una escena de teatro de pronto plasmar un quirófano. Nunca encontré como obra de teatro que tuviese un quirófano, entonces me fui un poco a las referencias de los quirófanos retro, sobre todo puestas en escena también de series actuales. Ciertos elementos, cómo lo podría implementar como en el set sin que nos demos toda una escenografía realista. En el tema de la casa pues fue más guiado hacia el teatro, y el tema del banco creo que ese sí fue también, no solo fue un híbrido, también las referencias actuales están chéveres, que se fue con un videoclip en el cual también el set era muy minimalista y eso nos dio como una referencia puntual de lo que queríamos. Entonces creo que fue un revuelto de todo y también conjunto con el DP, entonces pues él también iba buscando otros referentes y eso también alimentaba como mucho más la historia, alimentaba mucho más cómo queríamos ver las cosas, capas que pueden tener como los sets, que eso ayuda muchísimo como la profundidad. Pero aunque tengas como simplemente un cuadrado, puedes hacer que con muchos elementos puedas tener profundidad. Elementos en primer término, en la mitad, en el fondo, cosas que corten también por la parte de abajo, cosas que corten también por la parte del techo. Siento que no solo le da una profundidad, sino un dinamismo a la pieza. Como que las cosas no se queden concentradas en un solo punto y no se queden tampoco, y no invadan tampoco como el primer término, tampoco se queden solos como en la mitad, sino como que todo sea un complemento también para que se vea equilibrado. No es solo un cuadro renacentista, sino que viene cada escena, son diferentes escenas, cada escena está basada en un cuadro diferente. En artistas que con Anto, la directora de arte, tratamos de unir fuerzas para escoger como el lenguaje y la estética de esos cuadros. Quisimos quedarnos con una locación como en ruinas para contrastar y que no sea una imitación ni un calque de una obra pictórica, sino como una instalación de arte. Necesitábamos atmósfera, necesitábamos generar una atmósfera como de independencia, de guerra, y yo quise trabajar como si fuera un sol en un apocalipsis más o menos entrando hacia los personajes. La de la sala es una obra inspirada en Hopper, en sus obras, entonces esa es como la idea, que no es solo renacimiento, sino que tiene cada uno como su atmósfera, pero sentimos que la idea inicial de sacarnos nuestras referencias de obras de la pintura y de la historia, pues nos dan como esa herramienta para poder jugar Nosotros quisimos darle un look, obviamente, con una luz más o romántica, como el romanticismo. Esa luz renacentista es una luz con un contraste muy marcado. Entonces los fondos normalmente en esas obras, o si ves por ejemplo un Caravaggio, que de ahí es donde sacamos ideas de la luz. Entonces los fondos en esta locación era muy fácil que se me contaminaran. Terminé usando muchas luces independientes para poder generar esos spots a los personajes y no llenar el set de iluminación para poder mantener ese contraste, para que el fondo como locación no cargue protagonismo, sino que sean nuestros personajes los que resaltan. Estamos trabajando a 200 cuadros en cámara y la exigencia de más luz es necesaria. Tuxtenos independientes con luces que son muy spot, que son como rayos de luz, y eso me generó como esa sensación como del sol colándose por entre un bosque o por entre una ventana, o que es de donde viene igual la luz, muy del estilo de las obras que nos basamos.
Yo creo que logramos llegar a una metáfora muy afortunada. Jugando, pues es un proyecto que va a salir en toda Latinoamérica. Si algo tenemos en común los distintos países latinoamericanos, si algo nos une, es nuestro proceso de independencia. Entonces creo que sí fue un hallazgo bastante inteligente de parte del equipo creativo encontrar esa independencia como concepto y pues el aporte que hace la productora, los notarios, a esa lectura con esas imágenes que parecen unos cuadros del siglo XIX, que es casi que una obra de arte lo que estamos haciendo. Creo que logra resumir y transmitir muy bien el mensaje que Special Olympics y la CAF nos pidieron entregar. Que la gente entienda y que se dé cuenta que de verdad la discapacidad no es una enfermedad, sino es una condición y que no depende de la persona que tiene la discapacidad, sino que es un problema del contexto de la sociedad en la que esa persona vive. En términos generales, discapacidad significa deficiencia más barrera. Es fácil de entender para personas en silla de ruedas. Las barreras son arquitectónicas, pero para las personas con discapacidad intelectual, las barreras son sobre todo culturales. Lo que buscamos hacer con esta pieza es evolucionar la cultura para que tengamos sociedades verdaderamente inclusivas para todas las personas y especialmente para las personas con discapacidad intelectual. La pieza creativa busca hablar de la independencia de las personas con discapacidad intelectual. Para eso pues hacemos un montaje de época y decimos que en esas independencias del siglo XIX de los países latinos, de pronto las personas con discapacidad intelectual no han logrado 200 años después su plena independencia. Quisimos concentrarnos en 3 derechos fundamentales. Primero, el derecho a la salud. Como las personas con discapacidad usamos rampas para una escalera, las personas con discapacidad intelectual necesitan apoyos para firmar consentimientos alrededor de las decisiones de salud que se toman. Es posible lograr en lenguaje simplificado que estas personas puedan entender qué es lo que está sucediendo y cuáles son los procedimientos. El segundo ámbito que quisimos abordar es el ámbito de la vida en pareja. Hay un gran tabú alrededor de la vida sexual y la vida afectiva y la posibilidad de pareja. Muchos miedos muy justificados, muy humanos y comprensibles por parte de las familias. Pero de nuevo, para esto hay ajustes razonables. Y lo último es el ámbito económico. Las personas con discapacidad intelectual también deben estar en el centro de las decisiones que se hacen alrededor de sus vidas económicas, para que en el peor de los casos no terminen siendo víctimas de sus propios familiares que tomen las decisiones económicas por ellos. Independencia es poder tomar nuestras propias decisiones acerca de nuestras propias vidas, no ser objetos de asistencialismo, sino sujetos de nuestros propios derechos, protagonistas de nuestras vidas. Desde el momento en que recibimos la invitación de Goodfellas a participar en este proyecto, nos enamoramos completamente de la idea, porque más allá de hacer un comercial, es involucrar a personas con discapacidad y de cierta manera involucrarlos en cosas donde la sociedad normalmente no los ve. En un momento ya estaban cansados en el rodaje, entonces poderlos acoger, poderles hablar, hacer como todo este acompañamiento desde producción fue un reto muy bonito. Teníamos caballo en set, teníamos fuego, teníamos más o menos 20, 30 personas en escena con ellos y fue un reto, digamos que crear toda esta sincronicidad para que funcionara a manera perfecta. Fue un proceso muy bonito, desde la selección, cuando hablábamos con ellos, les contábamos de la idea, ellos se emocionaban y de cierta manera también se involucraban en el proceso creativo de poder aportar su granito de arena, de poder aportar como todas sus ideas para que esto pudiera tener un mayor valor. Mucho gusto, mi nombre es Marti Ostrander, soy la directora de Comunicación y Branding de Olimpiadas Especiales para América Latina y el Caribe. Las personas con discapacidad intelectual y en desarrollo
son las más vulnerables de los vulnerables. Es una población a la que rara vez se le respetan sus derechos y es una población muchas veces olvidada por todos en temas de salud, en temas de educación. Muchos de nuestros atletas no terminan la escuela porque no tienen cómo. Entonces, con esta campaña es muy importante que nosotros como sociedad entendamos que tenemos que cambiar el chip, que tenemos que entender que las personas con discapacidad intelectual tienen derechos.